poder estar aquí para la presentación de esta obra que para mí en lo personal es muy, pero muy importante. Hay un hecho que yo lo he contado a algunas personas y es que hace 100 años, cuando se celebró el primer centenario de independencia de Guayaquil, mi bisabuelo, el doctor Alfredo Vaquerizo Moreno, fue parte de las fiestas de ese centenario, fue parte de la inauguración de las principales obras de aquí de Guayaquil que conmemoraron justamente esos 100 primeros años de la independencia de Guayaquil. Y acercándose al bicentenario resultó que otro Alfredo, su bisnieto, yo, recibí el encargo honorífico de realizar los cómics relacionados con la independencia de Guayaquil, y este es uno de ellos. Por lo cual para mí, este cómic, que es en realidad un super cómic, porque estamos hablando de casi 200 páginas, perdón, me quito la mascarilla, es algo muy especial. Cuando Mónica me contactó, me dijo para hablar un poco de las dificultades de la creación de esta historieta, pero más que hablar de las dificultades, yo hablaría con ustedes sobre la valía de la colección Memorias Guayaquileñas. Memorias Guayaquileñas no es una colección cualquiera. Es una colección mediante la cual nuestra ciudad, la ciudad de Guayaquil, se convirtió en pionera en que su organismo de gobierno, su autoridad principal, el municipio de Guayaquil, cuente con un programa oficial de enseñanza de la historia de Guayaquil y de sus tradiciones. Eso no es cualquier cosa. Y esa valía no solamente es reconocida aquí, es reconocida en el exterior, en Argentina, en Chile, en México, en Estados Unidos, en España, en Perú, en Colombia, a donde han llegado justamente estas publicaciones porque gracias a amigos o conocidos que han viajado al exterior, se los ha hecho llegar. Todo el mundo dice, ¿cómo pudiéramos tener nosotros ese impulso, ese apoyo de nuestro organismo seccional para poder hacer eso? Y no solamente eso, porque el municipio de Guayaquil, de la mano de quien entonces desempeñaba el cargo de director de Cultura, el arquitecto Melvin Hoyos, conformó lo que yo llamo una trilogía de apoyo a la historieta. La Convención Nacional de Cómics, que se realizó entre el 2005 y el 2015 en Plaza Colón. La creación de la colección Memorias Guayaquileñas, que fue inmediata, porque a partir de la convención surge la colección que el siguiente año ya tuvo su primer número, el de la Fundación de Guayaquil. Y en el 2007, para completar esta trilogía, la creación de la Comicteca, donde cualquier persona, simplemente entregando su cédula, puede acercarse, puede sentarse a leer la historieta que desee dentro de las que están en el stock de la biblioteca. Y en algún momento, conversando con el arquitecto Melvin Hoyos, me dijo que se había podido ver que mucha gente que antes no venía a la biblioteca municipal, venía justamente por conocer la Comicteca, por leer algún cómic que le gustaba y aprovechando, si tenía alguna tarea que hacer para su colegio o la universidad, buscaba en la biblioteca municipal dentro de alguno de los textos que se necesitara. Es decir, había un efecto doble. ¿Por qué se produce este efecto? Porque el cómic, yo tengo una definición especial para esto, el cómic es un medio de comunicación de masas por excelencia, que por medio del arte secuencial es capaz de contarnos cualquier historia. Y en ese universo del cómic, su centro está en todas partes y su límite en ninguna. Es decir, hay una posibilidad inmensa de historias por adaptar. No hay historia que no se pueda adaptar. Cuando vino el Papa Francisco, nosotros, como un esfuerzo personal del grupo al que pertenezco, hicimos la adaptación de la Ave María de Schubert, que se entregó a la venida del Papa. Hicimos posteriormente la adaptación de la de este Fidelis. O sea, esta es una muestra de lo que se puede hacer. ¿Y qué era lo que quería hacer Memorias Guayaquileñas? No solamente contar la historia, el poner en valor nuestra historia, nuestras tradiciones, que nuestros jóvenes empiecen a leerlo y empiecen a sentir orgullo. No necesariamente, yo soy un fanático de Superman, de Batman, de Spider-Man, no necesariamente orientarnos a estos personajes porque tenemos los nuestros. Hace poco que enfrentamos una epidemia que fue la del COVID, yo recordaba el esfuerzo de un gran hombre que fue don Vicente Rocafuerte, quien estuvo aquí al pie de un grupo de valientes soportando la epidemia de fiebre amarilla y él mismo lo dijo, así sea yo que tenga que enterrar al último de los guayaquileños, yo estaré aquí. Y no los dejó. Y si bien es cierto que murieron algunos de sus colaboradores, ellos resistieron en pie. Eso es lo que queremos demostrar. Pero no solamente eso. Jean de la Bruyère dijo en algún momento que mientras más conozco a los grandes hombres,
más me doy cuenta que son hombres. Ese es otro punto fundamental. Generalmente nos han vendido una historia en las escuelas y en los colegios muy romántica, muy bonito, que sí, que mire lo de Abdón Calderón y todo eso. Pero no necesariamente es cierto. Muchas de esas caben en lo que se llamó leyendas del tiempo heroico, en las cuales se engrandecía el personaje, y a lo mejor eso no pasaba. ¿No? Bolívar, San Martín, Olmedo, Villamil, Febres Cordero, todos ellos eran seres humanos como cualquiera de nosotros. Reían, lloraban, tenían aciertos, tenían errores, se equivocaban, si los herían sangraban. Ahora, alguien dirá, pero bueno, ¿y cómo es que son héroes? Son héroes porque ellos salieron de su burbuja de confort, de comodidad y se atrevieron a hacer algo que cualquier ciudadano no haría. Eso es lo que representa al héroe. No necesariamente personajes con capas, son personas de la vida real como cualquiera de nosotros, y eso es lo que se quiere demostrar con estas historias, donde los vemos en sus buenos y sus malos momentos. El arquitecto Hoyos acaba de hacer ciertas referencias a Bolívar, son ciertas. O sea, Bolívar es nuestro libertador y obviamente merece la gloria por eso, pero como ser humano tuvo sus equivocaciones, lo mismo que San Martín. San Martín lo dijo también, cuando le pidieron su opinión, cuando Lafón le pide su opinión sobre la personalidad de Bolívar, dijo que no le había agradado. Pero en cambio, cuando le pide la opinión acerca del genio militar de Bolívar, él dijo, no había más grande que él. Y en algún momento se planteó, porque San Martín lo plantea, pelear bajo las órdenes de Simón Bolívar, que Bolívar no aceptó. Y por eso es que se dice que San Martín supo vencerse a sí mismo, superando cualquier ansiedad de fama o de gloria. Él lo dejó todo. Cuando él llega a Guayaquil, San Martín es un hombre enfermo. Cuando se va, le escribe a O'Higgins y le dice, estoy cansado. Estoy cansado porque la gente me trata de dictador, me trata de demonio, me trata de todo. Y yo he dado mi vida por el ejército, primero a España y ahora a la patria. Tengo el derecho de descansar. Y esas son, como les digo, las cosas que queremos mostrar. Nuestras canciones, nuestras leyendas. Ya hicimos en algún momento la vida del Tamarindo, o vimos al Tintín y a otros personajes más, para que la gente las conozca. Justamente conversaba hace poco con Pedro, el alma en los labios, que pudimos escucharla ahora. 2 veces las hemos utilizado en historietas. Cuando narramos las leyendas y cuando narramos la vida de Medardo Ángel Silva, al final vemos a Julio Jaramillo interpretando el tema basado en el poema de Medardo Ángel Silva. Son esas las cosas fundamentales. Ahora, retos y dificultades. Obviamente, ¿cómo poder adaptar estas historias para que el público los lea? Porque una cosa es, por ejemplo, mi caso o el del arquitecto o el de muchos de los aquí presentes a quienes les gusta leer, y para quienes no es un problema coger un texto de 200, 300 páginas y leerlo. Muchos a las 2, 3 páginas, no, es que no tiene figuritas o le falta alguna cosa. Entonces, el cómic tiene esa virtud especial de que permite trabajar los 2 hemisferios del cerebro, adaptándolo, interpretando los textos, interpretando lo que son los gráficos. Esa es la oportunidad de contar algo. Ahora, una de las cosas que yo quise o propuse con la venia del arquitecto Hoyos fue contar primero con notas y bibliografía, porque era importante. Si queríamos demostrar que lo que estábamos contando era cierto, era real, están las notas y bibliografía para demostrarlo. Esto usted lo encuentra en el microfilme tal en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, o lo encuentra en el libro tal, o lo dijo tal persona, o esto lo escribió tal, o esto dijo el uno, pero el otro decía otra cosa. Por ejemplo, la hora en la que se encuentran Bolívar y San Martín, el 26 de julio, difiere si lo dice José Gabriel Pérez, el secretario de Bolívar, o si lo dice Tomás Guido. El uno dijo a las 9 de la mañana, el otro dijo al mediodía. O sea, no es lo mismo. Hay quienes dicen que Bolívar no fue a recibir a San Martín, sino que lo esperaba en su alojamiento. Otros, en cambio, dicen, no, Bolívar subió a la embarcación y se saludó con San Martín. O sea, son ese tipo de cosas que hay que buscar. Y justamente en esta historia es fundamental, el arquitecto Hoyos lo decía, unos hablan de la versión sobre Bolívar y San Martín afuera, el otro sobre San Martín y Bolívar afuera. A nosotros nos correspondía contar la historia vista no desde 2 partes,
de 3 partes, porque nos hemos olvidado de alguien, el gobierno de Guayaquil. Jenny Estrada lo dijo, Bolívar y San Martín vinieron a Guayaquil, conversaron, se reunieron, decidieron y los guayaquileños no lo tomaron en cuenta. Entonces, era importante tener, y ustedes los van a ver a los personajes, luego que Pedro va a mostrar las imágenes, tenemos un señor, escogí para la narración a los llamados banqueros, personas de la tercera edad que buscan las bancas de los parques o de los centros comerciales y se ponen a conversar de algún tema, que al escuchar a un profesor que cuenta a sus alumnos la historia del monumento a Bolívar a la entrevista, dicen, no, ¿y por qué no contamos la historia de la entrevista de Bolívar y San Martín? Y rompiendo la cuarta pared, la barrera que separa al cómic de nosotros, estoy seguro que ustedes también quieren escucharlo. Ustedes van a leer eso en la historieta. Entonces, el uno hablaría siempre sobre Bolívar, defendería a Bolívar, el otro defendería a San Martín, en alguna ocasión van un poquito como que enfrentarse, y después va a llegar un tercero, un poeta al que solamente lo conocen como JJ, que va a ser el que va a encargarse de hablar sobre la Junta de Gobierno de Guayaquil. Porque Guayaquil, para el momento que llega Bolívar, era una nación independiente reconocida por el tratado firmado por Guayaquil con Colombia. Sus artículos lo dicen. Cuando Bolívar llega a Guayaquil, llega a un, digamos así, país extranjero, por mucho que haya sido por derechos provincia de Santa Fe, que hubiese sido parte de Santa Fe, pero en ese momento era totalmente independiente. Guayaquil se convierte con la independencia el 9 de octubre de 1820 en una cuña en medio del poderío español entre el norte y el sur. Fue ese puerto amigable que los patriotas se esforzaron en hacer conocer a los grandes capitanes de la independencia para que ellos supieran que tenían de dónde partir. Por eso la alegría de Bolívar. Pasto no podía pasar de Pasto hacia el sur. Dijo, no, voy a ir a Guayaquil y por Guayaquil voy a subir a Pichincha y por Pichincha llegaré a Pasto, como fue la historia. Lo mismo San Martín, lo mismo Cochrane. Hay evidencias en el sentido de que Cochrane estaba listo para bombardear la ciudad de Guayaquil el día de su cumpleaños. Por eso los patriotas también adelantaron la independencia, porque de lo contrario Guayaquil hubiera sido liberada, no como fue, con un movimiento relativamente tranquilo, casi sin muertes, sino a cañón y sangre. Así hubiera sido. Y es por eso que la goleta Alcance parte primero hacia el Perú, en busca de Cochrane, para advertirle. Y es así como son las cosas que obviamente quiero mostrarles. O sea, probablemente para algunos les resulte un poco duro leer lo que van a leer, pero tal y como lo dijo el arquitecto Hoyos, son una serie de documentos que he podido leer: Lecuna, Larrazábal, Camilo de Estruje, Villamil, Jerónimo Espejo, que es fundamental esa obra. Aunque no lo crean, de entre todos los textos que yo leí, tanto del lado de Bolívar como de San Martín, el único que detalla a la perfección la llegada tanto de Bolívar como San Martín es Jerónimo Espejo, hombre de confianza de San Martín. Ninguno de los bolivarianos he visto yo una descripción de ese tipo, con lujo de detalles. Es uno de los que más detalla lo que ocurrió en esas fechas. Entonces, eso es lo que ustedes van a encontrar en esta historieta, que es importante, como les digo, ya un poco es conocida en el exterior, porque en el año 2019 una delegación de mis compañeros visitó Lima, que tienen mucho interés justamente sobre esta historieta, y se estaba preparando el cómic de la independencia de Guayaquil, y nos dijeron, vuelvan, queremos saberlo, porque vieron los artes que se llevaron para allá. Israel Pardo llevó los del supercómic, que tenemos todavía pendiente de presentarlo, un supercómic de independencia. Si este libro les va a gustar, si este libro les ha sorprendido, el de Independencia, el gran cómic los va a sorprender. Solamente cada una de las partes, antecedentes, hechos y consecuencias, cada una tiene más de 160 páginas, contadas al detalle. Lo que no se pudo contar en los números 18 al 20 porque nos urgía el tiempo y el espacio no nos daba, ustedes lo van a ver. La bitácora de gobierno del virrey de la Pezuela es espectacular, todo lo que narra. La colección documental de la independencia del Perú, muchas de las cosas que hoy conocemos son por textos que, si bien existían, documentos que si bien existían, aquí no se los conocía.
Para el sesquicentenario de la independencia del Perú, sacan una colección, la colección documental de más de 97 tomos, de los cuales 27 hablan sobre Guayaquil, y mucha de esa información ni siquiera se conocía aquí. El descubrimiento en los archivos en España del testimonio de Martínez de Campos, en el juicio seguido a uno de sus compañeros en los graneros de reserva, lo que cuenta, que obviamente son testimonios que, ojo, hay que tomarlos con mucho cuidado, porque las diferencias con respecto a las crónicas que nosotros conocemos son en muchos casos bastante fuertes, al punto de que Martínez de Campos señala que a su compañero del granadero de reserva, Antonio Farfán, lo fusilaron por dar fe de su apoyo a la autoridad real. Lo fusilaron. Tanto que lo fusilaron que Antonio Farfán es uno de los merecedores de la medalla por la independencia de Guayaquil. Antonio Farfán no fue fusilado. Antonio Farfán fue uno de los complotados en la independencia de Guayaquil. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, hay que contrastar la información. Cuando yo hice el cómic sobre los incendios en Guayaquil, me encontré con un texto que afirmaba que ese incendio del 5 y 6 de octubre había ardido hasta el 9 de octubre. Y digo, pero ¿cómo si el resto de las memorias están hablando de que al amanecer del día 7, como decía el cronista, el incendio se apagó como si hubiese estado cansado de tanto destruir? Pero había un texto que me decía hasta el 9, y si yo hubiera tomado eso como cierto. Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales, ese es uno de los retos. Uno, el tema. Dos, definir cómo se lo va a contar. En este caso, cómic de 70 páginas en adelante he utilizado narradores para que la gente se identifique con ellos, porque como es mucha información por recibir, llega un momento en que uno se puede cansar. Entonces el narrador en algún momento suelta por ahí alguna bromita o algún detalle, hace algún comentario, y eso permite bajar un poco y no, pues, no, sigo, vamos a ver qué es lo que me dicen. Y así es como se narra. Lo otro fundamental, la bibliografía. Eso es fundamental. Yo tengo, gracias a Dios, mi biblioteca personal desde adolescente, enriquecida con joyas que heredé de mi padre o de mis abuelos, y justamente por aquí traje una. Los documentos sobre la entrevista de Guayaquil 1972, recopilados por don Abel Romeo Castillo. Hace poco leí que un investigador colombiano había descubierto los originales del informe de José Gabriel Pérez al Estado colombiano y a Sucre. Yo la verdad es que no soy propiamente un historiador, pero lo que sí les puedo decir es que aquí está la fotocopia del informe. O sea, no es que no ha existido. Ahí estaba, 41 años antes del descubrimiento del señor Martínez Garnica, creo que es él. Está aquí. Y yo lo he leído en el libro de Destruje. Está ese documento. Está aquí. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que tomarse, pero con pinzas, y decir, esto sí, esto no. Pero eso es lo fundamental, y que esperamos que ustedes valoren, que esperamos que compartan con su familia. Si tienen niños, compartan con ellos, lean con ellos. Yo recuerdo con mucho agrado comentarios que he recibido, una madre de familia cuando se lanzó el de las leyendas con el Tintín, con la viuda del Tamarindo, me dijo, arquitecto, no me lo va a creer, leí la revista a mis hijos y hoy están jugando que el uno es el Tintín y el otro es la viuda del Tamarindo. Pero ese tipo de cosas. Hace poco, los cómics de la independencia de Guayaquil, gracias a la gentileza del arquitecto Hoyos, pude enviar algunos al exterior, enviado al Perú, a Argentina, en fin, e hice entrega a algunos de los supervisores de las obras que yo fiscalizo, porque yo soy fiscalizador de obras. Y a la semana siguiente uno de ellos se acerca y me dice, Alfredo, qué maravilla de trabajo, me encantó. Y ¿sabes algo más? Se lo puse en las manos de mi nieto que tiene 12 años. ¿Y qué crees? Estaba maravillado. Estaba maravillado de poder aprender la historia por este mecanismo que es amigable, porque ese es el punto principal. Son cómics que son amigables, son cómics que son creados con toda la dedicación, tanto por el equipo de guionistas, de dibujantes, en fin, coloristas, y de nuestro editor, el arquitecto Melvin Hoyos, para que sean utilizados en lo posible como textos de consulta. Si tú lees uno de estos cómics, vas a encontrar la información que necesitas. Si te ha gustado lo que has leído,
tienes las notas y la bibliografía para poder guiarte dónde encontrar otra información, porque igual habrá algunos que se queden con la inquietud, no, pero a lo mejor me están mintiendo y voy a ver si es cierto. Ah, no, sí ha sido cierto, ahí está el documento, porque también ha habido gente que lo ha dicho. Ha habido gente que ha dicho que estos trabajos son una porquería, porque los ha habido. Y lo peor de todo es que no dan a uno ni siquiera el derecho a decirle, oiga, pero, ¿y si los leyó? Porque no. Y no me vengan a mí a contestar ni a decir nada, porque no les voy a aceptar lo que digan. Entonces, lo importante con esto, lean, compartan con su familia. Aquí hay una biblioteca, hay una comiteca, vengan a visitarla. Están, para quienes no tengan los números, porque algunos de los números de memorias guayaquileñas están agotados, están en la comiteca para que los puedan leer. Si son profesores de escuelas, de colegios, tráiganlos o hablen con el arquitecto Melvin Hoyos, que estoy seguro que los podrá apoyar en alguna forma. Pero eso es lo fundamental. Necesitamos difundir nuestra historia para que no estemos pensando en valores externos. Ojo que no pretendo ser excesivamente nacionalista ni chauvinista, pero tenemos valores nuestros. A mí en lo personal me molestó, se los digo, cuando en medio de la pandemia del COVID que hicimos con uno de los dibujantes, Israel Pardo, una campaña donde utilizamos la imagen de los personajes históricos guayaquileños, dando un mensaje de prevención del COVID, utilizando frases que ellos originalmente habían dicho, pero adaptándolas. Por ejemplo, la frase de Olmedo tenía que ver con la proclama del 9 de octubre de 1820, pero la adaptamos al tema del COVID. Hay una del almirante Brown, también la adaptamos, cuando él le exige al práctico que se acerque al fuerte para poder contraatacar, y el práctico le dice, no, porque vamos a encallar la nave, cambiamos el texto. Y en ese caso Brown le dice, ya le dije que no salga de su casa. Y el práctico le dice, pero es que yo quiero pasear. Si ama su vida, haga lo que yo digo. Utilizando ese tema de la amenaza de la muerte, cambiándola conceptualmente. Y así fue Alfaro, Rocafuerte, Narcisa de Jesús, en unas frases basadas en el himno que Monseñor Bernardino Echeverría le escribió, distintos personajes que fueron pasados por las redes sociales para que todo el mundo los conociera y se motivara. Ese es el principal, la valía y el reto de poder llevar hasta ustedes una publicación como esta. Insisto, como dijo Jean de la Bruyère, mientras más conozco a los grandes hombres, más sé que son hombres. Ellos eran seres humanos como nosotros. Pero lo fundamental, se atrevieron a hacer algo que nosotros probablemente no lo hubiéramos hecho. Vencieron, parafraseando un personaje de la DC Comics, un gran miedo para convertirse en héroes. ¡Viva la patria!